Bien, amigos de Línea Directa, empezamos el programa y lo vamos a hacer conversando respecto a esta inversión pública en cuanto a obras que están paralizadas, que no se están ejecutando y que se suponían iban a significar el dinamismo de la economía. Voy a recibir esta noche a Nicolás Besich. Él es el coordinador general de Vidensa Instituto, quien va a hacer el análisis de toda esta información. Nicolás, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto por tenerte en el programa y para que de alguna manera nos des detalles de esta información que sinceramente sorprende. Sorprende porque ya no nos podemos quejar de que no hay recursos. Los recursos están, es decir, los recursos económicos existen, están en las cuentas de los gobiernos locales y regionales. Sin embargo, no se están gastando de manera eficiente y esto obviamente genera todo un problema detrás. Cuéntanos, por favor, en líneas generales, luego vamos al detalle, cuéntanos el análisis que han hecho Vidensa y también un informe previo de Contraloría en ese sentido. Sí, bueno, a partir del informe de Contraloría, que debemos resaltar la labor de la Contraloría al publicar estos informes trimestralmente con la información sobre las obras paralizadas y un detalle de estas, podemos ver que a diciembre del 2023, a nivel nacional, se tenían casi 2.300 obras paralizadas, 2.298 para ser exactos, por un valor de estas obras de casi 27.000 millones de soles. Y la mala noticia es que en lugar de mejorar y de que la gestión de los nuevos gobernadores pues haya destrabado algunas obras o haya podido reducir esta cantidad de obras paralizadas, lo que vemos es que estos resultados de diciembre del 2023 nos muestran un incremento en el número de obras paralizadas y en el monto de inversión paralizado respecto a lo que era el 2022, porque a diciembre del 2022 teníamos 1.879 obras paralizadas, comparado con las 2.298 de ahora, y el monto de inversión era de 21.500 millones, ahora es de casi 27.000 millones. Entonces, en lugar de mejorar en este indicador de obras paralizadas, hemos empeorado. Y acá resaltar que una obra paralizada es la obra más costosa que puede haber, porque el beneficio es cero y hay puro costo, ¿no? Y tenemos obras paralizadas que datan del 2017, del 2016, donde solo ha habido costo y no se ve ningún beneficio de estas obras. Cuando hablamos de obras paralizadas, como tú lo manifiestas, que es muchísimo más grave, muchísimo más costoso, hablamos de una obra que no se ha concluido, pero que el presupuesto ha estado asegurado, o sea, el presupuesto ha existido, pero lo que no ha habido ahí en paralelo es la eficiencia en torno a al manejo de estos recursos. Nicolás. Sí, la definición ahí de obra paralizada que hace la Contraloría es de una obra que se encuentra en ejecución física, es decir, que ya ha habido un desembolso y se ha iniciado la obra, pero que en los últimos 6 meses no ha reportado avance en la ejecución. Es decir, que por lo menos en los últimos 6 meses no se ha hecho nada con la obra, con la construcción, ¿no? Pero como te decía, hay obras que están paralizadas desde hace 8 años, ¿no? Entonces, y los factores de por qué se paralizan estas obras, los dos principales factores son el incumplimiento de los contratos y la falta de recursos financieros. Y ahí hablamos de que hay un problema por un lado, la programación y la formulación de los proyectos que hace el gobierno regional, los gobiernos locales y el gobierno nacional, porque claramente para que haya porque los problemas de incumplimiento en los contratos pueden estar explicados por un mal expediente técnico que obligan al contratista a parar porque pues no se previó algunas cosas, algunas interferencias, no se solucionaron algunos riesgos que no se pudieron ver antes de la firma del contrato. Y luego está la falta de recursos, que es algo que no debería ocurrir, porque cuando el gobierno
el gobierno regional, el local o el nacional inician una obra, se entiende que ya está programado el presupuesto de esa obra y que esa Claro. obra va a concluir. Entonces, que se quede sin recursos es o una mala programación o es un tema político donde pues el gobernador o el alcalde o el ministerio paraliza una obra a costa de otras que consideran más importantes o una obra que no que la tenía en la gestión anterior y la dejó ahí, Claro, ¿no? ya viene el Pero que cálculo no político. debería, eso no debería ocurrir. Nicolás, ahora vamos ya al detalle. Nos hablaste que a nivel nacional al cierre del 2023 teníamos 2.298 obras paralizadas, lo cual implicaba en este caso, un dinero comprometido de 27.000 millones de soles. Ojo, 27.000 millones de soles. Pero ahora, vamos a La Libertad. Ojo con ello, vamos a la región La Libertad. ¿Cómo nos ha ido en torno a este estudio, reiteramos, de obras paralizadas en nuestro país? Sí. Bueno, en número, La Libertad como departamento, porque, ojo, acá estas obras paralizadas pueden ser responsabilidad del gobierno nacional, como Provías descentralizado, por ejemplo, o el Ministerio de Agricultura. Puede ser responsabilidad del gobierno regional o pueden ser responsabilidad de los gobiernos locales, la municipalidad provincial o alguna municipalidad distrital. Entonces, en el Departamento de La Libertad, en total hay 78 obras paralizadas que representan el 3.4% del total de las obras, de las 2.298. Pero en monto, el valor, el costo actualizado de estas 78 obras son 4.500 millones de soles, que es el 16.7% del total. Entonces, ahí sí, el Departamento de La Libertad es el departamento con el mayor costo o mayor monto de obras paralizadas respecto al resto de departamentos. Le sigue Arequipa con 12.3%, Lima 9.5% y Piura 8.2%. O sea, lideramos todo esto. Sí, de hecho, en valor, en el costo que representan estas 78 obras paralizadas es de 4.500 millones, que es el monto más alto si comparamos departamento por departamento. Wow. Ahora, reiteramos, estas obras paralizadas quiere decir que han estado ya en ejecución, pero que se han suspendido. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, cada una de estas obras que están así paralizadas, 78 en La Libertad, por ejemplo, comienzan a retomarse? O sea, comienza nuevamente a trabajarse. Esto obviamente va a implicar el dinamismo económico de la región. Mira, por ejemplo, el reporte, y esto sí debe llamar la atención, da el detalle de las 10 principales obras paralizadas en cada región, ¿no? O en cada departamento. Y de hecho podemos ver que en el caso de La Libertad, de estas 10, las 5 principales son responsabilidad del gobierno nacional. De hecho, la más importante es una obra que se ha paralizado recién en el último trimestre. Hasta septiembre no figuraba y ahora en el reporte de diciembre figura, que es y ahí de repente ustedes conocen el proyecto mejor que yo, que es la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Payasca, Mollepata, Mollebamba, Santiago de Chuco, en la ruta 10, en el tramo Santiago de Chuco, Cachicadán, Mollepata. Esa es una obra que su ejecutora es Provías Nacional, o sea, está a cargo del MTC, y tiene un valor de casi 760 millones de soles. Y se ha paralizado por un incumplimiento en el contrato. Entonces, sería bueno que desde La Libertad, desde la prensa y también las autoridades, pues vean qué ha pasado con esa obra, vean con el MTC qué está pasando, cuál ha sido el incumplimiento del contrato y en qué se puede ayudar, si es que es posible, para que esa obra
que es una obra de conexión, entiendo, Ajá. zonas de la Sierra de la Libertad, se retome y finalmente los ¿Cuál? beneficios que es Sí, esto pueda obviamente. llegar a la población. ¿Cuáles son las otras 4 obras, Nicolás? A ver, díctalo rápidamente. Sí, bueno, tengo el servicio de instalación del servicio de agua para el sistema de riego Tinguish en las localidades de Maraicito y Yumiyumi en el distrito de Sarín, Sánchez Carrión, La Libertad. Ujú. Eso está a cargo de Agrorural. Luego hay uno que es de la Universidad Nacional de Trujillo, que es el mejoramiento del servicio de formación académica profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la rehabilita y la rehabilitación de la Bocatoma y Canal Facala en los sectores del Túnel y Portrero, el distrito Ascope, provincia Ascope, en el departamento de la Libertad. Ajá, Eso es a perfecto. cargo de del gobierno nacional. Pero también hay proyectos de municipalidades. Por ejemplo, hay un proyecto de 120 millones en la Municipalidad Provincial de Trujillo, que era el mejoramiento del servicio deportivo en el complejo Chicago, del barrio Chicago, distrito de Trujillo. Esa es una obra paralizada por discrepancias, controversias. Ujú. Y ahí también, y bueno, por ejemplo, otro, vemos en la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, en Huamachuco, el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huamachuco Ajá, en el distrito en la Libertad, por 106 millones. Eh, y eso, ahí vemos, claro, la necesidad, ¿no? O sea, hay una claro. necesidad de acceso a agua potable. Hay esta obra que ya se empezó y se ha paralizado, y eso deja a la población sin el acceso al servicio. Entonces, uno dice, ¿por qué no mejoran los indicadores de acceso a agua, de acceso a los servicios básicos si están los recursos? En muchas casos son problemas de gestión que hacen que las obras queden ahí paralizadas por bastante tiempo. Ujú. A ver, Nicolás, en todo caso, ¿cuál es la lección o cuál es la sugerencia, la recomendación que se tiene que dar ante toda esta realidad? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, que es necesario mejorar en la etapa de programación y formulación de la inversión pública. Mucho se habla de la ejecución, ¿no? Siempre se habla de cuánto se ejecutó al final del año. Y claro, eso es un indicador que nos cuenta parte de la historia, pero no toda la historia. Hay que ver la parte que está antes de, la programación, la formulación. Se está invirtiendo en algún proyecto necesario. A veces, por ejemplo, si yo te hubiera dicho ahora que una obra paralizada es la mejora del Palacio Municipal, eh, digamos que está mal, porque igual hay dinero ahí invertido paralizado, pero no es tan relevante como el acceso al agua potable o mejorar la conectividad de la municipalidad. Y otro tema que quería resaltar es el tema de las obras por administración directa. De hecho, en número, la mayor cantidad de obras paralizadas son obras paralizadas de administración directa. ¿Qué quiere decir administración directa? Que el alcalde, el gobernador, en lugar de contratar a una empresa para hacer la obra, decide hacerla él mismo. Contrata por su cuenta, saca órdenes de servicio para contratar a personal, pone al personal de la municipalidad como obreros, contrata el fierro, el cemento y él mismo administra la obra, por eso se llama administración directa. Ese tipo de obras son las que más problemas generan, las que más se paralizan. De hecho, el gobierno sacó en septiembre una ley que trataba de regular eso, pero ahí Ujú. vino la presión de los gobiernos locales y regionales y hicieron que se derogue esa ley en menos de 2 semanas. Entonces, hay que ponerle foco también a las obras de administración directa, que Ajá. en algunos casos sí tienen sentido, porque hay pues distritos, por ejemplo, chicos en la Sierra de la Libertad y de otras regiones, que no habrían empresas constructoras probablemente interesadas en ir ahí a hacer obras. Y la población tiene necesidades y está bien, puede utilizar el mecanismo de administración directa. Pero muchas veces se utiliza ese mecanismo como una forma de dar trabajo a los que me apoyaron en las elecciones, entonces los contrato o les compro a sus empresas el cemento, el fierro y las cosas que necesito para hacer la obra. Y en realidad las obras públicas son para cerrar brechas, no para generar trabajo. Ujú. Y en otros muchos casos también hay un tema de corrupción detrás, De porque hecho. estas obras de administración directa tienen menos transparencia, es más difícil de controlar a quién le estás comprando, no hay competencia, se compra directamente porque son órdenes de servicio de menor cuantía, entonces hay un problema también ahí, ¿no?
Efectivamente, en todo caso veremos qué ocurre en este 2024, ya estamos empezando el año, hay oportunidad tal vez de destrabar o sacar adelante cada uno de estos proyectos, pero va a depender ya de la decisión y de la gestión que se pueda hacer en cada uno de los gobiernos, sobre todo subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales. El gobierno nacional tiene ya su pleito aparte. Te agradezco muchísimo, Nicolás, algo más que agregar tal vez allí. No, efectivamente, como dices, ya los gobernadores regionales y locales tienen más de un año, no hay ya una excusa de estar aprendiendo y tal, y esperemos que para el 2023, bueno, 24. Ya para el próximo reporte o mediados del 2024, se vea pues que efectivamente este número de obras paralizadas deja de aumentar y en verdad se empiezan a reactivar y empiezan a poder generar beneficios para la población. Efectivamente. Nicolás, muchísimas gracias. Felicitaciones también al Instituto Vidensa por todo el análisis también que nos da en torno a esta realidad. Nicolás Besich, muchísimas gracias. Un abrazo. Listo, gracias. Un abrazo. Conversamos con Nicolás Besich, coordinador general de Vidensa Instituto. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar de las propuestas que se están dando para luchar contra la criminalidad. Vamos martes y no se sabe nada de este estado de emergencia. Reunión que se tuvo desde el jueves pasado en Palacio de Gobierno con César Acuña a la cabeza, pasó el viernes acá en Trujillo, sábado, domingo, ayer apareció el presidente del Consejo de Ministros diciendo que en el transcurso de esta semana se va a dar el estado de emergencia. Es martes y siguen los crímenes y los asaltos y no hay nada todavía claro en ese sentido. Conversaremos con el congresista Juan Burgos en torno a su propuesta de que existan fiscales y jueces sin rostro.